Ok, vamos a empezar con la clase de bongo. Y antes que nada lo que vamos a hacer es ver cómo suena el bongo, cómo debe de sonar. Básicamente, si hablamos sobre afinación, yo pienso que es algo muy personal. La afinación trata de afinar tu bongo como más te sientas a gusto. Si te fijas, si tú escuchas muchas canciones, pues en realidad vas a encontrar muchos tonos diferentes de bongo. O sea que cualquier combinación, cualquier intervalo entre uno y otro, pues es bien aceptado, no hay problema. Pero fíjate cómo se escuchan los míos. Este es mi tono grave. Es un bongo un poquito más grande de lo normal, si no me equivoco, este es de 9,5 pulgadas. Tengo un cuero sintético, por lo cual te da otra textura, ¿no? Vamos al agudo. Igual cuero sintético. Y es normalmente el tamaño de- del macho normal, ¿no? Macho y hembra, como normalmente a veces se le llama. Escúchalo. Ok, entonces el bongo básicamente tú sabes bien que se toca con los dedos. Em, Siempre el golpe va a ser este. Vamos para que cheques la posición. A la altura que está mi índice. Puedes tocarlo, en su mayoría se toca con los dedos, pero igual si quieres puedes tocar con la mano. Hay unos bongoceros que meten efectos con la mano o a veces tocan también con la palma completa, ¿no? Más bien es el nombre correcto, la palma en lugar de la mano. Lógicamente los dedos están en la mano. Pero los ritmos básicos de bongo casi siempre son característicos por ejecutarse con los dedos. Si te voy a poner una posición para que sepas más o menos dónde va, cómo debe sonar. Fíjate en esta cámara. Estoy usando nada más mi índice. Puedes usar dos dedos, tres, cuatro. Depende qué tanta fuerza vayas a aplicar, depende qué efecto andes buscando, ¿no? Estoy tocando más presionados, te fijas, pero suena un poquito diferente, un poquito más muted, un poco más opaco el sonido. No está abierto, sino está presionado. Pero bueno, básicamente el bongo tiene un ritmo muy característico, como bien sabes, y te sale súper bien, es el martillo. Pero las dudas que yo tenía contigo justamente era el movimiento de tu mano izquierda. Es este movimiento. Y como que se ve un poco que lo estás dejando más como palma, como si fuera el ritmo de conga, pero es más bien este movimiento. Ahí se puede ver en esta cámara. Entre dedos, el pulgar, perdón, entre el pulgar y los demás dedos. Normalmente siempre estamos marcando a tiempo con la mano derecha. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ejemplo. Sin problema. Y la mano izquierda va contestando. 1, 1, 2, 3, 4. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and o puedes marcar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, pero se me hace más complicado, ¿no? Pero es 1. Y te fijas, el primer ritmo de martillo, en el ritmo de martillo siempre hay un mute, todo el tiempo hay mute. Este es uno de los mutes. El mute se hace con el pulgar, porque no estoy tocando abierto. Este es un open, este es un mute. Y siempre va, la mano izquierda siempre va contestándole de los diferentes tipos de mutes, que este es uno y este es otro, a tu mano derecha, siempre le va contestando. Entonces, uno,
Todo el tiempo la mano izquierda está levantada. Puedes a lo mejor hacer esto y te puedes acercar bastante al sonido original de martillo, pero básicamente eso es. Por ejemplo, si lo vemos ahí, velo por esta cámara o velo por esta otra, no sé. Entonces, ya tenemos nuestro ritmo de martillo y voy a empezar a meter también mi tambor grave. Es 1, 2, 3, 4. Todo el tiempo estoy tocando mute con mi mano izquierda, pero hay una posibilidad de también tocar 2 o 3 abiertos. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Estoy tratando de levantar la mano, que técnicamente no es lo correcto, pero la estoy levantando para que sepas en qué parte va. 1, 2, 3, 4. Justamente si estás marcando puras negras aquí, 1, 2, 3, 4, sería mute, open, mute, open, mute, open, mute, open, ¿ok? Es mute, open, mute, mute, open, mute. Ok, vamos a ver cuestiones de los redobles. Para los redobles podemos tocar lo que tú vayas sintiendo. Básicamente los redobles yo creo que es una expresión bien personal de todos los percusionistas. Pero vamos empezando con unos ejercicios básicos para que tú puedas agarrar más velocidad. Y también estos ejercicios te pueden servir para... también te pueden servir para calentar. Vamos a tocar 4 golpes aquí, 4 golpes acá y así constantemente. Ok, voy a tratar de ser lo más limpio que pueda a la hora de tocar, a la hora de hacer este tipo de ejercicios, a hacer este tipo de redobles para así exigirnos un poquito más a mejorar nuestra técnica y nuestra velocidad y nuestro sonido. Lo puedes hacer solamente con los dedos índices o te puedes ir con 2 dedos o con 3 dedos, con 4 dedos, con toda la palma. Yo sugiero que practiques todo esto. Si te fijas, el video es muy corto, entonces trato de apurarme al hablar y también me apuro mucho a la hora de hacer los ejercicios. Estos ejercicios yo creo que deberían de durar muchísimo más tiempo de lo que te acabo de mostrar. Empiezas muy lento, exageradamente lento. Y vas aumentando velocidad también muy exageradamente lento, ¿ok? Muy lento. Hasta que llega un punto que llegas a tu máximo velocidad, que digamos que es este. Y trata de quedarte y mantenerte lo más que se pueda en ese punto. Para empezar a bajar de velocidad sucede lo mismo. Estás en la parte máxima y vas a bajar de velocidad también gradualmente, muy lentamente hacia más lento, ¿no? Hacia velocidad más baja. Es muy importante no desesperarse y tocar lentamente desde el principio hasta el final. Es súper importante. Puedes hacer de 6, puedes hacer de 5, puedes hacer de cualquier cantidad de agrupaciones de las notas, ¿ok? Entonces, vamos a tratar de aplicar algunos redobles que son muy clásicos en el bongo. Por ejemplo, yo te recomiendo siempre tener un metrónomo.
Creo que es muy necesario. Ahí lo tengo en 120. Te pones audífonos porque el bongo es bastante escandaloso. Te pones audífonos y todo el tiempo estás escuchando 120 BPMs. Si crees que es muy rápido, bájalo a 80, bájalo a 100 o vete hasta 60, o sea, exagerado. Creo que el metrónomo va a ser tu mejor aliado. ¿Okay? 1, 2, 3, 4. Vamos a empezar con un redoble clásico del bongo. 1, 2, 3, 4. Y te fijas qué fue lo que dices. Eso es un redoble clasiquísimo. Normalmente se usa mucho, es muy característico del bongo. 1, 2, 3, 4, ra. 1, 2, 3, 4, ra. Ahí entra el 1. 1, 2, 3, 4, ra. 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 Básicamente esos redobles se usan nada más al principio cuando hay algún detalle en la comparsa, en lo que estés tocando salsa o dependiendo del estilo. Vamos a hacerlo otra vez. 1, 2, 3, 4. ¿Qué son? Son puros sencillos, justamente lo que estábamos viendo al principio. Pero son mucho más rápidos que el ejercicio que hacíamos de 4 o de 8. 2, 3, 4. 2, 3, 4. También lo puedes hacer en el grave. Ese puede ser un buen ejercicio, estarlo intercalando en cada 2 vueltas. 1, 2, 3, 4. O combinarlo con los dos. 1, 2, 3, 4. Ok. Otro redoble también un poco clásico puede ser esto. 1, 2, 3, 4. Tres, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Súper preciso tiene que quedar, ¿ok? Vamos a hacer otro diferente. 1, 2, 3, 4. Nada más es un acento, ¿te fijas? Otro más, ¿te parece? 1, 2, 3, 4. Parecido a lo que estábamos haciendo hace rato al principio, los ejercicios que dimos. Vamos a hacerlo al revés. Un poquito más de velocidad. 1, 2, 3, 4. O más bien notas más complicadas. Si te fijas, en la mayoría de los ejercicios estoy haciendo esto. 1, 2, 3, 4. Nada más como por detalle, pero igual puedes empezar tú directamente al ritmo de martillo. 1, 2, 3, 4.
Ese requiere más velocidad, ¿ok? 2, 3, 4, 1, 2. 2, 3, 4, 1, 2. Fíjate en este. 1, 2, 3, 4. Ahora fíjate en los flams. ¿Te acuerdas de los flams? Son 2 golpes donde uno es más fuerte que el otro. Pareciera como si las manos cayeran así. Pero en el bongo también se usa mucho los flams. 1, 2, 3, 4. ¿Simón? Ahí lo intercambié, digo, lo cambié un poquito. Ya tenemos ahí varios redobles y varias opciones. Yo creo que también ya definimos bien los sonidos. También tenemos súper bien definido el posible tono que puedas tener. Hay que definir súper bien lo que es el martillo. Es más bien práctica, más que nada. No es ni maña ni fuerza. Ni la posición correcta. Claro, la posición correcta tiene que ver de los dedos de las manos. Pero es nada más práctica. Los redobles, eres bienvenido a hacer cualquier combinación basándote más o menos en lo que yo estuve haciendo. Traté de mostrarte estos 5 o 6 redobles diferentes que son muy, muy diferentes entre sí, y lo cual te puede dar un panorama de todo lo que puedes hacer. Básicamente, estos son los golpes del bongo, como te lo comentaba. Los redobles también puedes empezar de muy buen lugar. Yo creo que por ahí, a lo mejor, no sé si estaré yo muy avanzado en esta explicación para ti, pero creo que lo tienes, porque yo estuve viendo más o menos el toque que me estabas mostrando y es muy bueno. En los redobles no te desesperes, seguramente todo llegará a su tiempo. Muchas gracias por todo y nos vemos en la próxima clase, ¿ok? Cuídate.